Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente que son los tumores cerebrales. ¿Qué es un tumor cerebral? Se trata justamente de un crecimiento anormal de las células a nivel del cerebro. Este crecimiento anormal de células puede provenir de las propias células del cerebro, que es lo que nosotros denominamos tumores primarios, es decir, surgen del propio sistema nervioso central. Pero existen otros casos en los cuales este crecimiento anormal de células provienen de otros órganos de nuestro cuerpo y viajan a través del torrente sanguíneo y se depositan en el cerebro, creciendo y formando esta lesión tumoral. A estos tipos de tumores los denominamos secundarios o metástasis cerebrales. Ahora, cuando hablamos de los tumores primarios del sistema nervioso, significa que son tumores que crecen dentro de la cavidad craneal. Estos tumores del sistema nervioso, ¿todos tienen características malignas o hay algunos tipos de tumores que pueden considerarse benignos a nivel intracerebral? Exactamente, no todo tumor cerebral es malo. Justamente existen dos grandes clasificaciones en tumores benignos, es decir, tumores que tienen un comportamiento bueno, por así decirlo, que se tratan de tumores que están formados por células de crecimiento lento, por lo que en general se traduce en un mejor pronóstico para el paciente. Sin embargo, también pueden existir tumores malignos de crecimiento acelerado, o sea, cuyas células son más agresivas y por lo general también se traducen a un peor pronóstico para el paciente. Ahora, característicamente uno habla de lesión benigna, pero hay que recordar que el encéfalo, tal como nos está mostrando Micaela, nuestro cerebro se encuentra en una cavidad que no tiene la capacidad de expandirse como la cavidad abdominal, por ejemplo. Entonces, una lesión en principio de características benignas puede comportarse mal dentro de la cavidad intracraneana, ya que desplaza estructuras vitales como nervios craneales, tronco encefálico, estructuras muy importantes para la vida, para el día a día de nuestros pacientes, generando síntomas importantes. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que puede generar una lesión cerebral de estas características? Bueno, muy bien. El tema de los síntomas es un tema amplio porque en realidad depende mucho del tipo de tumor, de la localización, de las características que tenga, pero en general se puede distribuir en cualquier sector del sistema nervioso central, es decir, no tan solo en el cerebro, sino también a nivel de la médula o incluso del tronco, que es esa estructura que conecta cerebro con médula, ¿bien? ¿Tiene alguna relación la ubicación de una lesión con los síntomas en las diferentes partes del cerebro? Sí, exactamente. Depende mucho del lóbulo del cerebro en el cual se localice el tumor, es el síntoma o la manifestación que nos van a dar. Como sabemos, nuestro cerebro está formado por dos hemisferios, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y cada hemisferio a su vez está constituido por un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, uno parietal y un lóbulo occipital. Cada uno de estos lóbulos desempeña una función para nosotros. El lóbulo frontal, por ejemplo, está más vinculado con las actividades conductuales, con la personalidad. En el lóbulo parietal tenemos parte de la sensibilidad de nuestro cuerpo, en el temporal vinculado con la audición, el occipital con la visión. Cada una de estas áreas que son funcionales, si se localiza una lesión a ese nivel, va a afectar justamente a esta función. Es decir, podemos cursar con pérdida de la fuerza o dificultad para mover una parte del cuerpo, dificultad para hablar, para emitir la palabra, alteraciones visuales. Como dijo el doctor también, al ocupar un espacio, esto genera aumento de la presión en el cerebro y se va a traducir en cefaleas, en náuseas, en vómitos, entre otros síntomas. Y ante la aparición de estos síntomas, ¿qué debe hacer un paciente frente a la aparición de dolor de cabeza, visión borrosa, trastornos en la visión? Es importante que ante cualquiera de estos síntomas que los detectemos en nosotros mismos, incluso en nuestros familiares o conocidos, acudir a la consulta médica porque hay que hacer un diagnóstico y para eso es importante solicitar imágenes, ¿sí? Imágenes, nosotros hablamos de tomografías, por ejemplo, que es como el estudio más simple, es el que se pide en primera instancia como para detectar alguna alteración, y la resonancia magnética, que es el diagnóstico de elección para justamente caracterizar las lesiones, verlas con más detalles y poder arribar a un probable diagnóstico de qué se trata esa lesión.